Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen libertad? Amén. Esa voz se me hace conocida. Gloria a Dios, qué bueno. Bienvenidos, amados hermanos, todos a este día, un sábado más, donde podemos estar platicando y siendo edificados. Amén. Así que sean bienvenidos todos los que estamos acá presentes, aquellos que nos están viendo desde su casita. Gracias por permitirnos entrar. Sobre todo, gracias por permitirle entrar al Señor a sus corazones, a nuestros corazones. Es importante. Si Él no está en nosotros, hermano, estamos fritos, dijo el huevo, ¿verdad? Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Amén, amén. Él nos va a ayudar a comprender todo lo que nosotros debemos de comprender, Amén. entender, recibir esa revelación de parte del Señor. Así que bienvenidos todos, hermana Ángeles, bienvenida. Unas Amén, palabras amén. para los hermanos. Buenos días a todos, bendiciones, bendiciones, pastor. Es un gusto estar nuevamente en la casa del Señor y es un privilegio también, ¿verdad? Porque sabemos que en ese tiempo no muchos tienen ese privilegio que nosotros tenemos, y a Dios sea la gloria y la honra. Pero es un tiempo hermoso también, en el cual nosotros debemos de preparar nuestro corazón. Es que yo lo invito a que prepare su mente, prepare su corazón, ¿verdad? Para este tiempo que el Señor nos da. Yo les doy la bienvenida a todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Para aquellos que no saben quiénes somos Visión de Vida, Ministerios de Benecer. Estamos en Shakopee, Minnesota, y este programa ha sido titulado Platicando y Siendo Edificados. Siempre lo voy a decir, es importante platicar. En un matrimonio, si no se platica; en una familia, si no se platica; en una amistad, si no se platica, no se habla, no se dice qué es lo que se necesita o qué es lo que está de más, siempre van a haber problemas. Entonces, para platicar con el Señor, para saber qué es lo que el Señor quiere o tiene para nosotros, es importante platicar. Amén, amén. Hermana Ángeles. Amén, amén. Mire que yo vuelvo y le repito, es un tiempo hermoso, aprovechémoslo, ¿verdad? Porque platicando y siendo edificados quiere decir que estamos platicando de las cosas que estamos pasando y siendo edificados a través de ellas, a través de la palabra, ¿verdad? A través de las preguntas, de las cosas que nosotros tenemos duda o que no sabemos qué es lo que el Señor quiere decir. Entonces aprovechemos este tiempo que es hermoso, ¿verdad? Que hemos... el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias a nuestro sonidista que está siempre listo, atento. Amén. Para los... Démosle una prenda de Dios lo palmas. bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos, ¿por qué no hacemos una oración? Antes que nada, Amén. pues démosle gracias al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele lo que hoy tiene para nosotros. Amén. Amén. Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos, estar juntos, tener esta coinonía, Señor, esperando de tu palabra, poder platicar contigo, poder recibir de parte de ti, Señor, la palabra necesaria a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Padre, te ruego por mi esposa, por la salud, Señor, para que des fortaleza en estos días, con el tratamiento que está recibiendo, Padre amado. Te lo ruego, Señor, dale fortaleza a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, para que pueda soportar todo, Señor. De igual manera te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando un momento difícil, esperando que tu palabra, Señor, les dé fortaleza, les dé esa paz en los corazones. Gracias por nuestros hermanos que están acá presentes, aquellos que están en sus casitas. Bendícelos, bendito Señor. Abre su entendimiento como te pedimos que abras nuestro entendimiento y que podamos entender, podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor, con libertad. Espíritu Santo, te ruego, Señor, toma control de cada uno de nosotros. Toma control, bendito Dios, en nuestro ser. Te damos el control. Te damos el control, Señor. Que seas tú, papito lindo, quien guíe nuestros pasos. Cada momento, cada lugar, cada instante, Señor, sé tu Padre en nosotros, sé tu Señor en nosotros, y que podamos disfrutar de lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia y la iglesia, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén
Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta mañana hay un tema muy hermoso. Se llama cuidado con el espíritu de estupor. Repita junto conmigo, estupor. Estupor. Ya vamos a aprender qué significa estupor, pero es importante esta plática, esta charla que tenemos hoy, porque es un espíritu, amado hermano, que está invadiendo las iglesias, está invadiendo las familias, está invadiendo al ser humano. Porque obviamente, amado hermano, nos estamos apartando del Señor, pero otros porque estamos prestando atención a otras cosas. Amén. Así que cuidado con el espíritu de estupor. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 11, versículo 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. Y dice la palabra del Señor, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Que la palabra nos guíe, nos edifique y que el Señor aumente y dé lo necesario para cada uno de nosotros. Amén. Amén, Amén. amén. Bueno, ok, entonces algo interesante que el Señor envía este espíritu. Les da este espíritu. Usted, tal vez algunos se dirán, pero ¿por qué el Señor hace eso, verdad? Bueno, recuérdense que todo esto no viene porque el Señor le da la gana de darnos un espíritu y que no entendamos las cosas, sino porque nuestro corazón se vuelve duro, nuestro corazón se vuelve necio, nuestro corazón se vuelve de una manera que ya no quiere escuchar y no quiere hacer caso. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y usted le dice, hijo, te vas a caer, hijo, te vas a caer, no hagas eso, te vas a caer, y no me voy a caer, no me voy a caer, no. Y de repente, pero uno ya antes de que se caiga, bueno, pues allá tú, si te caes no vayas a venir llorando, dice uno. Y cabal, se cae y se golpean. Y luego vienen a uno, sí tenías razón, pero pues ya se golpearon, ¿verdad? Pero antes de eso se les da ese espíritu de estupor. El espíritu de estupor es aquel espíritu que no permite que vean aunque estén viendo, que no oigan aunque estén oyendo, que no sientan aunque puedan sentir. Entonces, ese es el espíritu de estupor que el Señor permite, pero no lo permite porque Él tenga ganas de probarnos, por ejemplo, ¿verdad? Como la gente ya nos está probando en esa manera. No, simplemente el ser humano, la iglesia, los hermanos están apartándose del Señor al escuchar otras voces, al buscar otras cosas con sus ojos, al escuchar otras cosas con sus oídos, y al hablar otras cosas con su boca. Recuérdense que nosotros estamos para alabar, exaltar, adorar al Señor. Pero cuando nosotros no lo hacemos, obviamente el Señor no te va a forzar, no te va a poner un nudo en la boca diciéndolo, no digas eso. No, Él nos dice, mira, eso no te conviene. Pero cuando nosotros seguimos en nuestra necedad, el Señor dice, bueno, ok, eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Hermana. Amén, amén. Amén, y también es una de las cosas que el Señor permite que pasen esas cosas porque, como el ejemplo que ponía, ¿verdad? De que el Señor da la advertencia, ¿verdad? De lo que puede pasar, pero la necedad hace que la persona reciba ese espíritu, porque es un espíritu, como lo dice la palabra, ¿verdad? Y viene después a la persona a sufrir las consecuencias, ¿verdad? De esa, como el niño que no hizo caso cuando se le llamó la atención de que él se iba a caer, sufrió la consecuencia, ¿verdad? Entonces así es que el Señor habla a tiempo, ¿verdad? Y lo sabemos, está diciendo Él que Él dice pues la palabra que Él dio espíritu de estupor, pero ya porque ya viene, ¿cómo le diré? Vino primero la advertencia y después de la advertencia, entonces como no se hizo caso, el Señor permitió que eso pasara. Amén. Mire, para que podamos entender un poco lo que le expliqué al principio, quiero que vayamos a Romanos capítulo 11 y versículo 8. Pero vamos a leer los versículos anteriores. Bueno, usted no lo va a ver acá porque pues aquí lo estoy viendo en mi Biblia nada más, ¿verdad? No se lo apunté en el PowerPoint. Pero
Si usted tiene su Biblia, acompáñeme para que leamos lo que acontece antes que el Señor les mande ese espíritu de estupor. Porque le decía, no es porque el Señor, aunque Él pudiera hacerlo, porque es Dios, ¿verdad? Pero es por la necedad del hombre. Vamos a leer, bueno, leamos desde el 1. ¿Cuánto le gusta leer? Amén. Dice, Romanos 11, 1 en adelante, digo entonces, ¿acaso, este es Pablo hablando a los romanos, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Versículo 3. Señor, han dado muerte. Fíjese que aquí qué tremendo. Entonces aquí empieza lo tremendo. ¿Por qué el Señor permite que llegue este espíritu de estupor? Dice Romanos 11:3. Señor, han dado muerte a tus profetas. Han derribado tus altares. Y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Fíjese que está Israel. Israel en este tiempo obviamente está guiado o está reinando Acaz y Jezabel. Y ellos tienen profetas falsos, sacerdotes falsos, que están guiando al pueblo. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Y obviamente el rey permite que eso suceda, que empiecen a matar a los profetas de Dios. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? En estos tiempos la gente no quiere escuchar la palabra que viene de Dios. En cuanto se les llama la atención por algo malo que están haciendo, se van, se alejan, matan. Ahora quizás no los matan físicamente o biológicamente, pero están matándolos espiritualmente. No matándolos, sino que se apartan de la palabra del Señor. Y atentan contra la vida de todos aquellos que puedan decir algo en contra de ellos. Entonces acá Elías está orando y diciéndole al Señor, Señor, mira, han dado muerte a todos tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Él anda huyendo, tiene temor, porque es lo que está pasando. Las iglesias están permitiendo que el mal entre a las iglesias, con los hermanos, al no querer escuchar la voz de Dios, la profecía, la palabra del Señor. Entonces viene Elías y empieza a hablar de todo eso. Dice, yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero el Señor, en el versículo 4 dice, pero, ¿qué le dice a la respuesta divina? ¿Qué le dice la respuesta divina? La palabra que viene de Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Hermano, recuerden que el número 7 es número de perfección, perfecto. Dios siempre está en el asunto. No importa cuántos se levanten a nuestro alrededor, cuántos se aparten del Señor, el Señor tiene algo perfecto preparado para la iglesia, para que la iglesia no caiga, para que la iglesia no doble rodilla ante los Baales, hermano. Él tiene la forma perfecta, amén. Entonces dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, diga junto conmigo, tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Sé que en este instante lo que usted está escuchando, lo que está escuchando acerca del espíritu de estupor, no es para que usted tenga temor y diga, ay, a mí me va a dar. No, es para que nos apartemos. El Señor nos está hablando a tiempo para que nos apartemos de todo eso y que ese espíritu de estupor no venga a nosotros. Entonces el Señor dice que Él ha apartado a un remanente para ello. Pero si es por gracia, leemos entonces que aquello que Israel busca, no. Entonces ahí nos saltamos al versículo 8, donde dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace ese espíritu de estupor? Que aunque ellos pueden ver físicamente, no pueden ver espiritualmente. Miren, hablando de mi esposa al principio, ¿verdad? Mire, el Señor ha hecho milagros en la vida de mi esposa. Amén. Ha hecho milagros. Pero como ahorita está pasando momentos difíciles, ¿sabe? Hay cosas que nos llegan a nosotros que dicen, saber en qué está pecando, ¿verdad? En qué pecó y por qué está de esa manera. Dice ¿qué es lo que está pasando?
ellos tienen un espíritu de estupor, porque no es el mundo el que habla de pecar. El mundo, fíjate que el mundo, si tú te enfermas, tú que eres cristiano y tú te enfermas, dicen, ay, pobrecito, y tratan de ayudarte. Los que te critican son los de la iglesia, hermano. Saber en qué pecado anda, saber qué mal hizo, por eso el Señor los está castigando. Hermano, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un espíritu de estupor, que aunque ven físicamente, no pueden ver espiritualmente. Aunque oyen físicamente, no, en lo natural, no pueden escuchar en lo espiritual. No están escuchando la voz del Señor, no están viendo la obra maravillosa del Señor, los milagros que han hecho en la vida de ella o en la vida de nosotros, porque el mayor milagro que hemos recibido nosotros es tener vida de parte del Señor, hermano. Amén, amén. Si ese es el primer milagro que usted recibió, en cuanto usted recibió, su espíritu estaba muerto y recibió. Entonces, ahora el espíritu de estupor ni se acuerda que usted ahora ya tiene vida. Bueno, usted sí, ¿verdad? Pero aquellos que han recibido el espíritu de estupor están de esta manera. Hermana Ángeles, amén, sé amén. que quiere decir algo. Amén. Mire que cuando nosotros vemos ese espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos de tener ese discernimiento, ¿verdad? Como usted dice, de que ahorita el Señor nos está como advirtiendo, ¿verdad? De que no dejemos esas cosas que vengan a nuestra vida, porque muchas de las veces dejamos que pase en nuestra vida. Yo ahorita que leía al pastor sobre Elías, ¿verdad? Hubo un momento en el que Elías también se sintió al verse acosado por Jezabel. Se fue corriendo, ¿verdad? Porque recibió eso. Y el Señor le hablaba, y eso lo voy a invitar a que vayamos al libro de Segunda de Reyes, donde habla de lo que el Señor le hablaba a Elías, ¿verdad? Donde dice que le hablaba y le llegó el ángel y le decía, levántate y come, ¿verdad? Y el ángel le daba de comer o le daba lo que le tenía para él, y Elías comía y se volvía a dormir. Y esa es una de las características del espíritu de estupor, que escucha, ¿verdad? Pero escucha, yo lo veía así como cuando escucha y se oye en hueco, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos, y eso lo podemos aplicar a nuestra vida también, porque muchas de las veces nosotros pensamos que eso ya no puede pasar en nosotros. Cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que la palabra viene a nosotros y en el momento la recibimos y llega con gozo, ¿verdad? No importa que sea reprensión. Y cuando viene un pensamiento a nuestra vida, nos bloqueamos. Entonces ya no recibimos la palabra como cuando la escuchamos, sino que queda olvidada, queda a un lado y trae ese espíritu de estupor. Amén. Pastor, le voy a dar el tiempo porque se me perdió mi versículo. A ver, ¿verdad? mire, en lo que lo encuentra la hermana, para que entendamos qué significa este espíritu de estupor. Este lo puede encontrar en el diccionario Strong. Yo tengo el diccionario Vine acá. Es la palabra estupor, es la palabra catanuxis. Catanuxis. ¿Qué significa este espíritu de estupor? ¿Qué significa este catanuxis? Dice aguijonamiento relacionado con catanuso, que significa golpear o aguijonear violentamente. Hermano, yo no sé si algún día ha visto cuando golpean a algún animal bueno, que quedan todos, que no pueden caminar, ¿verdad? Que quedan como un poco tarados, dice el diccionario, ¿verdad? Que quedan tambaleando. Entonces, de esa manera es como viene ese espíritu a nosotros, en lo espiritual, ese espíritu de estupor, que es el catanuxis, es como un aguijonamiento, que del dolor usted no sabe ni qué hacer, como cuando se golpea ahora y usted no sabe qué hacer, algo va a pasar, viene un carro y usted en lugar de quitarse, ¡ah!
nada más se le queda viendo al carro, ¿verdad? Y se lo pasa llevando. Entonces, de esa misma manera viene ese espíritu que no sabe qué hacer, ve el mal, pero no puede quitarse. Escucha el sonido, pero no puede taparse los oídos. Entonces, aguijonamiento relacionado con catanuso, golpear, aguijonear violentamente, se usa como un espíritu en Romanos 11:8 como estupor. Dice que significa remordimiento también. Pero no, recuérdate que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento fue lo que le dio a Judas. Le dio remordimiento por haber entregado al Señor Jesús, pero no se arrepintió. El remordimiento lo que le dio es ganas de ir a matarse porque pues, le dio como lástima, un remordimiento. El arrepentimiento es pedir perdón y recibir el perdón de parte del Señor que nos limpia, nos quita toda culpabilidad, pero el remordimiento no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu de estupor lo que trae solamente, por ejemplo en las iglesias, es remordimiento. Es que cómo traté al pastor. Y le da remordimiento, pero no se arrepiente porque sigue haciéndolo. Se va de una iglesia para otra, le da remordimiento. Sí, me fui de la iglesia y pues ni mal me trataron, pero ya me fui. Le da remordimiento, pero no le da arrepentimiento, etcétera. ¿Sí me está entendiendo? Que es diferente al arrepentimiento, lo que es el remordimiento, y esto es parte del estupor, del espíritu de estupor, que sabemos que estamos haciendo mal, pero seguimos haciéndolo, entonces viene la palabra también sopor, que es remordimiento, sopor, estupor, besón, entorpecimiento, lo que decía al principio, se vuelve torpe uno para hacer las cosas, se vuelve torpe. En un servicio, por ejemplo, estamos sirviendo al Señor, nos toca barrer, pero barremos torpemente. Barremos nada más donde ve la suegra en nuestros países, ¿verdad? No barremos bien, no limpiamos, ni modo. O sea, esto es un espíritu de estupor porque no lo estamos haciendo para el Señor, sino que lo estamos haciendo porque ni modo tengo que hacerlo. Si no limpio ahí donde va a ver el pastor, entonces se va a dar cuenta que no estoy limpiando bien. Entonces voy a limpiar donde ve el pastor, donde ve el suegro, donde ve la suegra, ¿verdad? Entonces, ese es un entorpecimiento, del espíritu, espiritual. Se sugiere que este significado, dice, surgió de la influencia del verbo katanustazo, cabecear. Fíjense que lo que significa katanustazo, repita junto a mí, katanustazo. Dígalo rápido ahora. Katanustazo. Solo yo me trago. Katanustazo. ¿Qué significa katanustazo? Así que cuando usted vea a alguien allá a la par que está katanusteando, cabeceando, ¿verdad? Entonces, eso es katanustazo, es cabecear o caer dormido. Por eso siempre que estamos en la iglesia y vemos que alguien es espíritu de estupor. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastor, si todos vamos cansados? No, y eso tiene razón, hasta de repente a mí se me va un ojo por un lado, ¿verdad? Pero eso es cuando estamos demasiado cansados, que trabajamos de temprano, etcétera, etcétera, de repente. Pero el problema es cuando empezamos a comparar. Si van a ver una película de los Avengers, hermano, 3 horas, ¿verdad? Ni un cabezazo. Pero vamos a la iglesia 1 hora y desde el primer minuto los ojos se le tuercen, ¿verdad? Se muerde la lengua, se pellizca las orejas, etcétera, etcétera, y no puede es un espíritu de estupor. Un espíritu de estupor que tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero bueno, póngale, eso es nada comparado al estupor en el espíritu, el que el espíritu esté dormido y que no entendamos que estamos en peligro con cosas que se mueven en el mundo. Usted estará escuchando la noticia en estos tiempos, hermano. ¿Cuántos han salido a defender a la cabeza de, como dice el apóstol, de la religión imperial, ¿verdad? ¿Cuántos no sé si ha escuchado las noticias, pero salen a defenderlo? No dijo eso. No, hermano, ¿cómo que no dijo eso? Pero usted sabrá de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ese es un espíritu de estupor, pone torpeza en uno, hermano. Una cosa, y mire, lo único que les admiro es la fidelidad.
que a pesar de que saben que está mal todo, ahí están. Ni en nosotros se da eso, hermano, porque aunque se está hablando bien, se está hablando lo que la palabra dice, lo que el Señor dice, ve cómo el Espíritu está unido, hermano, porque los ministros están hablando lo mismo sin ponernos de acuerdo, hermano, ¿sabes? Porque es el Espíritu de Dios hablando, ¿verdad? Y aún así no hay fidelidad. Entonces lo único que les admiro, si es que les puedo poner de esa manera, es la fidelidad incluso al error, ¿verdad? Pero obviamente nosotros no vamos a seguir el espíritu de error, porque eso es lo que viene, eso es lo que está cuando cuando el espíritu de estupor viene a los hermanos, porque no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. El Señor envía este espíritu de estupor, pero ¿por qué? Lo hablamos anteriormente, no porque el Señor dice voy a probar a ver cómo están, sino porque vienen haciendo las cosas mal, no quieren escuchar, han puesto duro su corazón, y entonces el Señor dice, bueno, ya que están así, entonces les voy a enviar el espíritu de estupor, que aunque les estén hablando la verdad, no lo van a entender. Así como le pasó al faraón. El faraón, ¿cuánto no? Fíjese, hermano, cuántos milagros, cuánto poder vio del Señor. Vio que cayó granizo con fuego, hermano. Vio que vinieron las moscas, vio que todo eso, y vio los milagros. Como le decía a Moisés, dile al Señor tu Dios que quite esto y los dejo ir. Al siguiente día ya no había nada. Vio el poder de Dios. Sin embargo, él endureció su corazón. Entonces el Señor dice en la palabra, entonces el Señor endureció su corazón. Pero ¿qué es lo que significa eso? Que Él permitió que su corazón se siguiera endureciendo. Igual acá la necedad, el Señor permitió o permite que el corazón se siga poniendo necio, terco, torpe, etcétera, etcétera. Entonces es lo que significa el espíritu de estupor, dice cabecear o caer dormido. Es evidente que lo que significa es el embotamiento del sentido espiritual, lo que hablaba ahorita la hermana Ángeles, ¿verdad? Que se escucha como que hubiese eco, como que estuviera en una caja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa embotamiento. Usted habla y le rebota el sonido, se embota, ¿verdad? Entonces, cuando hay eso, uno no sabe de dónde viene. Usted se mete a un lugar de eco y usted dice, hola, y solo se escucha, hola, hola, pero no sabe si viene de la derecha, de la izquierda, del frente, de atrás. Es un embotamiento, como cuando le cae, se le mete agua en los oídos y usted y siente bien feo. Así pasa en lo espiritual. Hermana Ángeles. Amén, amén. Mire, pastor, aquí yo tengo también del griego 2659 que dice catanuxis, pero esta dice que es picazón, sensación como de cuando las extremidades se duermen. Y una de las cosas que me llamó la atención que lo que se ve, ¿verdad? Que en las iglesias, ¿verdad? Cuando la persona está recibiendo la palabra y muchas de las veces porque no la está recibiendo, empieza como a sentir esa picazón. Me llama la atención porque muchas de las veces se ve, ¿verdad? Que la persona está como que inquieta, como que no se deja de mover, como que está intranquila, porque está recibiendo estorbo al recibir la palabra, ¿verdad? Está sintiendo esa picazón que es parte de esta palabra estupor. Pero miren lo que dice, como cuando las extremidades se duermen. Usted ha sentido cuando se duerme un pie, ¿verdad? Que es difícil de que hacerlo reaccionar al momento. Así es también este espíritu, que cuando se está recibiendo, yo lo ponía, o el Señor me lo daba a mí, de que muchas de las veces hay la palabra, queremos recibir la palabra y crecer, ¿verdad? A través de lo que el Señor nos está dando. Pero a mí me llama la atención porque muchas de las veces puede estar pasando eso en nuestra vida, por eso es que no hay un crecimiento en nuestra vida, por eso es que no podemos aprender. A mí me llama la atención eso de entorpecer, porque debemos de ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué nosotros no aprendemos, aunque ya sabemos la palabra, ¿verdad?, pero no hay un aprendizaje, no hay un crecimiento, porque tal vez está pasando algo
que puede llevarnos, ¿verdad?, a la destrucción en nuestra vida espiritual. Entonces debemos de poner atención a esto, que estos se puede decir cosas que llevan esta palabra de estupor, y dice tal vez alguna confusión, a veces no entendemos la palabra como la dio el Señor, ¿verdad? Y empezamos a analizar la palabra, no, pero es que la palabra dice aquí, la palabra dice allá, dice esto, dice el otro. Entonces sacamos nuestras propias conclusiones y nosotros mismos nos confundimos, y la palabra ya no la recibimos como el Señor quiere que nosotros la recibamos. Por eso es que también no puede haber sanidad en nuestra alma, porque hay una confusión en nuestra mente cuando no dejamos que el Señor obre conforme a su voluntad. Entonces, me sorprendía esta palabra porque ya nosotros ya habíamos tenido un tema más o menos así, ¿verdad? Pero el Señor en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo está hablando de las cosas que ahorita que están pasando, debemos de ponerlas, debemos de analizar, ¿verdad? Lo que estamos entendiendo. Amén. Amén, amén. Miren, acompáñenme a Isaías capítulo 29, versículo del 10 en adelante. Solamente quiero leerlo más o menos, qué es lo que pasa, qué es lo que está aconteciendo en estos tiempos con la iglesia, ¿verdad? Isaías 29, 10 en adelante dice: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño, que es el espíritu de estupor profundo. O sea, no cualquier sueño, hermano, es aquel profundo que usted quiere y no puede. Pero ¿por qué acontece eso? Dice: Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto, vuestras cabezas, los videntes. Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Fíjese, en este tiempo el cristiano está leyendo la palabra y no lo entiende. No lo entiende, ¿por qué? Porque hay un espíritu de estupor, que aunque quieran ver, no pueden ver, aunque quieran oír, no pueden oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer en su corazón con lo que ellos desean, no lo que Dios desea. Es que esa es la diferencia. Cuando nosotros hacemos las cosas lo que queremos y no lo que Dios quiere, no tiene el mismo. Puede ser hermoso lo que usted está haciendo, humanamente, pero si no es lo que le agrada a Dios, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Hermano, hace mucho tiempo, bueno, en el tiempo de los mayas, el dinero no era el oro. El dinero era el cacao. ¿Sabe qué es el cacao? El cacao es de donde sacan el chocolate. Bolitas de cacao. Ese era el dinero. El oro lo tenía para adornar ahí sus cosas. Tenía muchas cosas de oro, de jade, jade. Tenía muchas cosas de... Pero ese no era el dinero, era solo para adornar. El dinero era el cacao. Entonces, si usted iba en ese tiempo con un montón de oro para comprar algo, le iban a decir, yo no quiero adornar mi casa, dame el dinero, le iban a decir, dame el cacao, ¿verdad? Entonces, usted estaría pagando con algo que no tiene ningún valor, que aunque usted diera todo el oro del mundo, ellos estaban esperando cacao, que era el dinero. Igual, ¿por qué le pongo ese ejemplo? Porque ahora usted puede venir con algo hermosísimo para usted como ser humano ante Dios. Viene, esto es para ti, Señor, esto es para... Pero si no es lo que Dios quiere. Si no es lo que Dios quiere. Un ejemplo, en la iglesia, póngale... se pone, bueno, hermanos, miren, vamos a adornar acá. Por favor, nos ponen el chofar aquí enfrente. Y el que está encargado viene y dice, no, pero es que este chofar parece como que ya no está muy bonito. Voy a ponerle una trompeta de oro. Y pone la trompeta de oro. Podrá ser una trompeta hermosísima, pero no está haciendo lo que agrada. Porque lo que se pidió fue un chofar. Y aunque era sencillo, tenía un significado mayor en lo espiritual, estamos hablando. Entonces, no tuvo ningún valor lo que hizo, aunque humanamente era más valioso, era más hermoso, pero no tuvo el valor. ¿Por qué? Porque desobedeció
un llamado, ¿verdad? Desobedeció una orden. Entonces, de igual manera, podemos venir ante el Señor con lo mejor humanamente, pero al Señor no le agrada. No le agrada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un espíritu de estupor, que aunque vemos humanamente, no podemos ver en lo espiritual. Amén. Aunque nosotros escuchamos en lo humano, en lo natural, no podemos escuchar en lo espiritual. La pregunta que les hizo el Señor a los apóstoles: ¿quién dio más, los sacerdotes o la viuda que no tenía, que no tenía nada? Los sacerdotes pusieron todo lo que les sobraron. Solamente con uno que había puesto, puso 100 veces más de lo que puso la viuda. Pero ellos lo pusieron porque les sobraba. Fue más. Pero quien agradó al Señor fue la viuda, porque lo puso con todo su corazón, que es lo que le agrada al Señor. Si no lo hacemos con nuestro corazón, si no lo hacemos con obediencia, tenemos un espíritu de estupor. Amén. Amén. Entonces, acá dice: y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: lee esto por favor, y él dirá: no puedo porque está sellado. Hay pastores que, hermano, ¿sabe por qué no le predican de los tiempos venideros, de escatológico, de la escatología o de preparación, porque el Señor viene pronto? Porque no entienden el libro, está sellado. Claro, nosotros tenemos que predicar de todo, de todo, pero la preparación es la más importante. El Señor dice que dejó los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. ¿Para qué? Para que esperemos por el Señor Jesús. Si no estamos esperando por el Señor Jesús, solo estamos matando el tiempo, hermano, perdón, no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén, amén. Isaías 29, del 12 al 13. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, fíjese, diciéndole: lee esto por favor, y él dirá: no sé leer. Total, el espíritu de estupor no va a permitir que nadie, ni los que saben leer, ni los que no saben leer, puedan leerlo, porque va a estar sellado, no van a entenderlo, porque lo espiritual se entiende espiritualmente. Amén. Pero si nosotros estamos caminando en contra de Dios, no vamos a poder entender el libro de la palabra de Dios, que es la Biblia. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, oiga, sus palabras y sus labios, pero aleja de mí su corazón. Ay, Señor, sí, gracias, papito lindo, pero su corazón está por otro lado. Tremendo, ¿verdad? Dice: pero alejan de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Gente que solo va a la iglesia porque les gusta la alabanza, o les gusta el lugar, porque este es grande, porque es bastante gente. Ahí no me dicen nada. Va por costumbre, no va buscando a Cristo. Perdón, hermano, si tú estás yendo a un lugar solo porque te cae bien el pastor, estás mal. ¿Acaso el pastor dio tu vida por ti? Pues tienes que ir por Cristo, buscando de Cristo, esperando de Cristo, hermano, preparándote para la venida de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. No vayas solo por costumbre. Es que mi mamá iba todos los domingos, entonces yo voy todos los domingos. No vayas por eso. Ve porque necesitas escuchar la palabra y prepararte para el Señor. Hermana Ángeles, si no sigo hablando. Amén, pastor. La traducción lenguaje actual dice: Dios le dijo en el versículo 13 del Isaías 29. Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Decimos que adoramos al Señor y que amamos al Señor, pero cuando nosotros vemos lo que el Señor ve de nuestro corazón, ¿verdad? Él ve que no hay una sinceridad. ¿Y por qué? Porque ya, como leía el pastor ahorita, ¿verdad? En los versículos anteriores, porque había una ceguera, ¿verdad? Ya estaban... su corazón ya estaba endurecido. Entonces, cuando nosotros vemos esto, a mí me llamó mucho la atención porque dice que no me obedece, dice, y me rinde culto, pero no
es sincero lo que hace de corazón, ni lo hace, perdón, de corazón. Entonces, cuando vemos nosotros en nuestra vida, no faltamos a ningún culto, ¿verdad? Queremos siempre estar allí, pero la palabra debemos de pedirle tanto al Señor que prepare nuestro corazón para cuando nosotros recibamos la palabra, llegue, ¿verdad? Y dé el fruto que el Señor espera que dé, no el que nosotros esperemos, porque nosotros lo que queremos ver es algo que se vea con nuestros propios ojos, ¿verdad? Algo que nosotros digamos, yo ya cambié, para que el que está a nuestro lado todo el tiempo diga, yo ya cambié, tú ya cambiaste, perdón. Pero cuando nosotros vemos lo que dice el Señor, lo que el Señor ve, no vemos que el Señor vea lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, este es un llamado de atención para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Señor está pronto a venir, pero lo que Él quiere es que la novia esté preparada y que no esté engañada, porque muchas de las veces nos dejamos llevar por los pensamientos nada más, lo que nosotros pensamos como recibimos la palabra, sí, pero es que yo la recibí así y así me voy a quedar, ¿verdad? Pero cuando dice aquí que nosotros no, dice que este pueblo estaba ya estorbado por este espíritu de estupor, entonces no le obedecían. Dice, no le obedecían, le decían algo, por ejemplo, el pastor dice algo, ¿verdad? Y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Porque simplemente no queremos hacerlo, ya hay un espíritu de estupor. Nos vamos a donde sabemos que vamos a poder hacer lo que nosotros queramos, entonces eso también es es algo grave, es algo grave, pero lo que el Señor quiere es, dice que vengamos con un corazón sincero delante de Él. Amén. Mire, hermano, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta quién tiene un espíritu de estupor? Alguien que tiene embotado el pensamiento espiritual, obviamente. Alguien, por ejemplo, que tiene un privilegio, pero que solo lo hace cuando tiene el privilegio, solamente cuando tiene el privilegio, y cuando ya no está ahí, ya ni siquiera pregunta, ya no está envuelto, ya no busca más de eso, tiene un espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas por costumbres. El corazón no era de Dios, no estaba para con Dios, sino que estaba con las cosas nada más. Entonces, ahora que ya no tiene que estar ahí, ya ni pregunta, ya no sabe, ya no ayuda, ya no hace, ya no. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de estupor, que no quiere estar envuelto en las cosas de Dios, sino que está nada más por ser visto, o porque ni modo, ahí está mi mujer, ahí está mi esposo, o ahí están mis hijos, o van a hablar de mí si no lo hago. Tiene un espíritu de estupor. Ve, pero no está viendo. Escucha, pero no escucha la palabra del Señor. Siente, pero no siente la presencia del Señor, sino que simplemente está ahí como costumbre. Por ejemplo, un pastor no es pastor solamente cuando va a la iglesia. Un pastor es pastor todo el tiempo. No es que tenga un compromiso, un privilegio solamente para ese día. El pastor es pastor todo el tiempo, es un llamado de parte de Dios. No es un título que solamente cuando llegas al trabajo eres. No, eres todo el tiempo. Eres todo el tiempo. En un avión algo pasa dentro del avión. La gente dice, ¿hay algún doctor por acá? Y él se levanta, el que es doctor se levanta y dice, sí, yo soy doctor. No porque no está en el hospital deja de ser doctor. Es doctor. Entonces, aquel que tiene un llamado, que tiene un privilegio y lo deja tirado porque hoy no va a la iglesia, tiene un espíritu de estupor. Y ese es el peligro. ¿Sabe por qué es un peligro? Porque ese peligro, amado hermano, nos va a llevar a escuchar las cosas que el enemigo quiere que escuchemos, que son engaños para nuestras vidas, que nos aparta del Señor. No te estoy diciendo que con esto se pierde la salvación. Si tú recibiste de corazón al Señor, lo recibiste. Pero que tengas tu corazón en el Señor, ahí sí es otra cosa. O sea, que no lo amas al 100%, sino que simplemente vas caminando, ¿verdad? Y cuando alguien dice aleluya, aunque sea un inconverso por allá, amén, dice. Pero por costumbre, no porque aman al Señor. Mire lo que dice Pedro,
¿Dónde estás, Pedro? Pedro, Pedro. Le hablo a Juan para que me escuche. Pedro, ahí está Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Entonces, el que tiene un espíritu de estupor, hablan de las cosas que no entienden. Por eso le llaman a usted: es que eres un religioso, es que eres exagerado, tanto que tienes que estar ahí en la iglesia. ¿Por qué tienes que escuchar a fulano? ¿Por qué tienes que escuchar a mengano? ¿Por qué tenemos que ir ahora? Hermano, es un espíritu de estupor y están preparados para ser atrapados. ¿Atrapados por quién? Dice la palabra que el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quiénes va a devorar? A aquellos que tienen este espíritu de estupor, que no entienden las cosas. Tal vez usted en algún momento ha escuchado o le han dicho, o quizá en algún momento usted mismo lo dijo, ¿verdad? Pero gracias a Dios renunció a todo eso, hermano. Porque yo lo dije en cierto momento antes de estar completamente en el Señor, hermano. Cuando mi esposa era la que iba y mi suegra eran las que iban a la iglesia, yo decía: pero ¿por qué tienen que ir tanto tiempo? Pues vayan un ratito nada más, pero tanto. Pero bueno, yo ni había aceptado al Señor, hermano, así que no tengo excusa, pero pues sí me excuso, ¿verdad? Pero ahora que ya tenemos al Señor y que digamos, no, hombre, ¿para qué vas a apuntarte para todos los días? Ahora que animamos, ¿para qué te vas a apuntar para todos los días? Tal vez el domingo, en la mañana, o ni en la mañana porque ni entiendes inglés, mejor en la tarde. O mejor el lunes, ¿verdad? Que se habla diferente, o tal vez el sábado si tenemos tiempo. Hermano, es un espíritu de estupor y están siendo preparados para ser atrapados. Hablan de las cosas que no entienden. ¿Quién va a entender a alguien que pasa con hambre todo el tiempo? Usted come todos los días. Y si le da hambre, se va al refrigerador, abre el refri, saca comida y come. Pero ¿cómo usted va a entender a alguien que no tiene casa, que no tiene dónde comer, que se para en una esquina pidiendo porque no ha comido todo el día, y usted dice: no le voy a dar porque seguro se para drogas quiere, ¿verdad? Si no le quiere dar el dinero, vaya, compre una hamburguesa y se la pasa dejando, ya que no quiere dar el dinero, pero que coma esa persona. Pero hablamos de algo que no entendemos. El que no ha pasado hambre no sabe qué es lo que significa no comer un día, hermano. Imagínense una semana, ¿verdad? Aquel que nunca le ha hecho falta un par de zapatos, no sabe qué es lo que se siente andar caminando con un par de zapatos que tiene agujeros en la parte de abajo, y especialmente ahorita en invierno. Entonces hablan de cosas que no entienden. Así es en lo espiritual. ¿Y para qué van a la iglesia? ¿Para qué hablan de prepararse? Nosotros hagamos pachangón y todo. De tal manera el Señor nos ama como quiere. Venga sin dientes si quiere. El Señor lo quiere así, ¿verdad? No, si tienes dinero, ve al dentista y que te ponga dientes, aunque sea de plástico, pero que te los pongas si tienes. Pero te van a decir: no, te va a aceptar de esa manera. Perdón, no. Mire, que eso los dientes no. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Que tenemos que nosotros hablar de cosas que entendemos. Pero si no las entendemos, tenemos que buscar y platicar con el Señor. Por medio de la palabra, el Señor nos habla para entender estas cosas. El espíritu de estupor lo que trae es debilidad y nos hace a nosotros presa fácil del enemigo. Presa fácil del enemigo. Hermana Ángeles. Amén, pastor. En Efesios 4, 18 y 19 dice: son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfrutan la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Me llama la atención esto porque ahorita lo que usted decía, ¿verdad? Que muchas de las veces la gente solo busca cómo sentirse bien, ¿verdad? Dónde lo van a tratar bien, que hay que tienen todo el tiempo reuniones para convivir con familia y todo eso, ¿verdad? Entonces la gente, como es ignorante,
lo que el Señor quiere, ¿verdad? Lo que realmente el Señor está diciendo, porque la palabra dice que el pueblo fue cautivo por la ignorancia, ¿verdad? Entonces, esta gente dice, son ignorantes y terca, o sea que aparte de ignorante se vuelve terca, porque no quiere entender nada de lo que el Señor está hablando en el momento, ¿verdad? Que le está dando la palabra, y por eso dice, no disfrutan una vida, la vida en Dios. A usted no sé si a usted le ha pasado, pero mucha de la gente, muchas personas que son cristianas, se les hace una vida en Cristo muy así como muy, cómo se puede decir? Como que los presionan mucho, ¿verdad? Como que no son libres. ¿Por qué? Porque no han entendido, ¿verdad? Porque este espíritu de estupor ha permitido que llegue a sus vidas y no pueden entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que buscan es solo satisfacer la carne, donde ellos van a sentirse mejor y donde van a disfrutar la vida en Cristo. Y dice, y han perdido la vergüenza. O sea que hay veces que ya no le hay gente, ¿verdad?, que conoce del Señor, que vive como si no fueran cristianos. Entonces dice, han perdido la vergüenza, sean que claro que aquí habla de otras cosas, ¿verdad? Que la gente totalmente se aparta del Señor y ya prefiere vivir totalmente como vive el mundo, pero dice, se han entregado totalmente a los vicios. Cuando una persona tuvo una decepción en su vida, ¿verdad? Cuando hubo un rechazo en su vida, cuando fue estorbada su mente y su espíritu con una palabra, decidió mejor apartarse de los caminos del Señor e irse a los vicios, a vivir peor todavía de lo que vivía antes de venir a los caminos del Señor. Entonces, miren, y hacen todas estas clases de indecencias. Entonces, nosotros no podemos decir que nosotros ya no puede pasar eso en nuestra vida, no, sino que debemos de tener cuidado, ¿verdad? De si nosotros en nuestra casa algo está pasando, debemos de verlo. En nuestra casa, que es nuestro corazón, debemos de ver qué es lo que está pasando para que no pasemos por cosas así. Amén. Dice que el punto de todo esto, hermanos, es para que nosotros estemos alertas. Tenemos que estar alerta que si nosotros estamos viviendo algo similar, pueda que el espíritu de estupor esté tomando control en nosotros. Por eso le daba el ejemplo de el privilegio, por ejemplo. Si nosotros, porque ya no somos líderes o porque ya no estoy parte del equipo de trabajo de la iglesia, ya no gano almas para Cristo, ya no me ofrezco para nada. Si estabas encargado, por ejemplo, Johnny, póngale que estaba encargado de los jóvenes y ya no le llama a los jóvenes porque ya no tiene porque ya no está la iglesia abierta o algo así, hermano, es un espíritu de estupor. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el enemigo nos va a tomar control de tu mente, va a tomar control de tu alma, va a tomar control de tu ser, y entonces va a ser fácil que seas una presa para ese león rugiente que es el diablo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si eso está pasando con nosotros, es un espíritu de estupor. ¿Y qué pasa con el espíritu de estupor? Será fácil para el príncipe de este mundo engañar a los que se duermen espiritualmente sobre los hijos de rebeldía. Hermano, tenemos que, porque es rebeldía. Fíjese que yo no le llamo, por ejemplo, a la mayoría. ¿Por qué? Porque pues, si les llamo, hola, ¿cómo están? Ah, bien, estamos bien, gracias. Ok, qué buen problema para ver cómo está. Y tal vez están pasando un gran desorden en la casa, un gran problema, tienen enfermedades, están con dolor y no dejan saber nada. Entonces, cada vez que se les llama, es la misma respuesta, estoy bien, estoy bien. No hay, uno llama para ponerse a las órdenes, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? Necesita oración, pero sí, no, estoy bien. Entonces también, entonces
Y siempre la misma cosa, entonces pues lo dejamos que la palabra haga su trabajo, ¿verdad? Pero yo no dejo de hablar, yo sigo predicando. El Señor me sigue usando, ¿verdad? Para poder llevar la palabra y que la palabra pues le ayude a comprender y a despertar de todo eso. Pero usted me puede llamar, pastor, fíjese que estoy pasando este momento, mira que tengo dudas, estoy pasando por dudas en este instante que me está apartando del Señor, por favor, ore por mí, ¿qué puedo hacer? Mire esto y esto, lo que sea, podemos orar, podemos seguir adelante, pero no nos podemos apartar. Entonces, aquellos que se están durmiendo espiritualmente, va a ser fácil que el diablo, que el enemigo, los entorpezca y los tome y los devore. Dice Ezequiel 12:2, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. ¿Quiénes son rebeldes? Aquellos que no quieren escuchar la palabra, aquellos que no le hacen caso. Eso no es para mí, de seguro. Mire, ¿cuántos no hemos dicho en algún momento, por mí lo está diciendo? Yo lo dije, hermano, por mí lo está diciendo hasta que el Señor me dio mis cachetadas, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y yo, no, ¿por qué tengo que hablar de eso? Sí, qué creído, qué presumido yo que creo que en medio de 100 personas, póngale mínimo, estén hablando de mí, ¿verdad? Aunque sí, el Señor nos habla a nosotros. Amén. Pero el pastor habla en general. Amén. Y como dice el apóstol, que le venga el guante, que lo aguante, que se lo... ¿No? ¿Cómo es? ¿Así o no? El que le quede el saco, que se lo ponga, yo no sé así. La idea es esa, digo aquel. El que le venga el guante, que lo aguante o que se lo ponga, ¿verdad? Entonces, rebelde, dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. O sea que, ¿quiénes son los que no ven? ¿A quiénes se les viene el espíritu de estupor? A los rebeldes. Amén. Ven toda, imagínense, puedan hasta ver, ay, miren la figura que está ahí en la pantalla, no miran cosas malas, hasta en las cosas que no tienen que ver mal, hermano. ¿Pero por qué? Porque ya hay una rebeldía, y en la rebeldía viene el espíritu de estupor que se apodera de ellos. El Señor lo envía, pero ¿a quién le va a quedar el guante? Al rebelde. ¿Por qué? Porque pues no quiere nada. Entonces, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Qué pasa con la rebeldía? ¿Qué significa rebeldía? Viene de la palabra merí. Repita junto conmigo, merí. Merí. Que significa amargura, o sea que están teniendo un corazón amargo. Y quizás no empezó en la iglesia lo amargo, quizá empezó en casa. Póngase una pareja que pasa peleando todo el tiempo y se amargan. Y luego viene la palabra en la iglesia y les dice, amen a su esposo, amen a su esposa, y se están agarrando de las mechas, se amargan y dicen, no, es que en la iglesia solo y no saben lo que pasa, porque no hablan, porque no piden oración, porque no piden ayuda. Entonces se llega a amargar, ¿verdad? Entonces viene la rebeldía, no, ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque me dan ganas de estrangular a mi mujer, o de estrangular a mi marido, o a mi hijo, o a mi mamá, yo no sé, hermano. Y hay amargura. Entonces, esa amargura permite que el espíritu de estupor tome control en la mente y en el corazón. Entonces, la rebelión, dice, argo o rebeldía, amargura, muy rebelde, rebelión, es lo que significa merí. Que viene también la palabra Mara. ¿Se recuerda quién era Mara? Mara era aquella mujer suegra de Ruth, ¿verdad? Que ella dijo, no, ya no me... ¿Cómo se llamaba? Noemí. Noemí, sí, perdón, sí, Noemí, gracias, hermano. Noemí, y dijo, yo ya no me llamo Noemí, yo me llamo Mara, porque me ha amargado. ¿Qué la amargó a ella? El haber perdido a su esposo, a sus hijos, el estar en una tierra que no era la de ellos, pasando pobreza, tenía que mantener ahora a sus nueras, y se amargó. Ya no me llamen Noemí, porque y fíjese, amargura ha puesto el Señor en mí, que el Señor, ella solita, ¿verdad? Se buscó la amargura. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque el enemigo se apodera de aquellos que están en rebeldía. Viene el espíritu de estupor
espiritualmente ya no entienden, ya no quieren. ¿Por qué me voy a preparar yo si el Señor no viene todavía? Lo que está pasando tenía que pasar. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver nada con lo espiritual. ¿Cómo que no, hermano? Si la palabra ha estado hablando desde hace mucho tiempo de que estas cosas que hoy usted está viendo, hoy usted está viendo en el mundo, está pasando, y la palabra lo habló miles de años antes de que pasara. Y por eso el Señor dijo, mira, te lo digo hoy, para que cuando pase, cuando suceda, sepas que yo lo dije antes. Amén, amén. Así dice el Señor, hermano. Y ahora lo estamos viendo y no hacemos caso. Cuidado con el espíritu de estupor. Pero mira, el tiempo se pasó, así que tiene preguntas, ha elaborado ahí preguntas, por favor. Ahora es el tiempo para que usted las haga, ¿verdad? Para que pueda, pues, salir de la duda o lo que esté pasando por su mente. ¿Tiene alguna pregunta? Si no, hermana Ángeles, ¿alguna pregunta? Pues sí, yo tengo muchas, pastor. Eso puede pasar también en los ministros. Claro, claro. Ministros que obviamente se llegan a amargar por lo que pasa. Tal vez no hay un crecimiento, ¿verdad?, en la iglesia. O tal vez ellos predican y no ven un movimiento, no ven que la gente se despierte y se llegan a amargar. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en el pueblo y no en Dios. Nosotros somos ministros del Señor, servimos al Señor, servimos al pueblo, claro que sí, pero al que servimos es al Señor, de quien esperamos es el Señor. Hechos dice que el Señor era el que aumentaba el número de los creyentes, no al hombre. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir, yo lo gané, hermano, yo los gané a ustedes, no, yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo. Pero muchos ministros se llegan a amargar tanto que llegan a poner esto como costumbre. Y les decía, el privilegio, ¿verdad? Como ya no son pastores o ya cerraron la iglesia, ahora ya sienten, no, ya no tengo ninguna responsabilidad de estar en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? De ir a la iglesia, ya no soy pastor. ¿Cómo que no? Si el pastor no es llamado para un ratito, es llamado y punto. Es llamado y punto. Entonces se llegan a amargar. Tal vez le viene alguna enfermedad. Estos tiempos, hermano. Aquellos que no estaban centrados en el Señor, y oramos por ellos para que les traiga paz a sus corazones, ¿verdad? Pero aquellos que no estaban centrados en el Señor y viene con una enfermedad, y luego viene otro loco que dice, a los que no son de Dios y no están conmigo les va a caer el COVID. Así digo bueno, ese no es pastor del Señor, ¿verdad? Pero y les va a caer el COVID si no están conmigo, y van a ver, y ahora vienen otros y me cayó el COVID a mí, y dice, Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no? Job dijo, ¿verdad? ¿Acaso quiénes somos nosotros para aceptar solo lo bueno del Señor y no lo malo? Si el Señor lo permitió. Lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es poniendo nuestra mirada en Dios. En Dios. Por eso nosotros no predicamos, mire, nosotros somos ministerios de Ebenezer, pero nosotros no predicamos ministerios de Ebenezer, nosotros predicamos de Cristo. Amén, amén. No predicamos una religión, predicamos una relación con el Señor. Tenemos una relación con el Señor, no una religión. ¿Para qué? Para que usted no ponga su mirada en un pastor como yo, por ejemplo. Es que este me hace reír. No, hermano. Su mirada tiene que estar puesta en el Señor. Si yo no le hablo del Señor, yo le digo, mejor busque un lugar donde le hablen del Señor. Fíjese qué tremendo. Si yo no le estoy hablando del Señor, si yo no le estoy diciendo prepárese porque el Señor viene pronto, hermano, mejor busque un lugar donde le hablen de eso. Pero la gente hace todo lo contrario. Les hablan para que se preparen con el Señor, porque el Señor viene pronto, y se van para otro lugar donde no les hablan de preparación, sino que se van a lugares donde pueden hacer lo que quieran. Donde, aunque no sean pastores, los ponen a predicar, ¿verdad? Aunque no tengan nada, no tengan ni siquiera un ministerio dentro de la iglesia, los ponen a predicar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero sí, le pasa a los ministros están más al acecho de eso, porque pues muchos ponen su mirada en la gente, ¿verdad? Y no en el Señor. ¿Alguna otra pregunta? De todas las que tenía.
A ver, hermana. Amén. Pastor, usted decía que, ¿cómo nos damos cuenta quién tiene ese espíritu? Amén, pastor. Usted decía, ¿cómo nos damos cuenta quién tiene un espíritu de estupor? Y decía, una de las cosas es que cuando alguien hace las cosas por costumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo combatir con ese espíritu de estupor? ¿Cómo contrarrestarlo con las costumbres también, verdad? Amén. Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque pues obviamente conocemos la enfermedad, pero queremos el antibiótico, ¿verdad? Para quitarnos todo eso. ¿Qué nos ayuda a quitarnos eso? El Señor nos dice que nosotros tenemos que buscar más de Él. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, ellos estaban durmiendo, Él estaba orando y ellos estaban echando sus buenas dormidas. Venía el Señor y los encontraba durmiendo. Regresaba el Señor y los encontraba durmiendo. Entonces le dijo el Señor, lo regañó, no, porque te están durmiendo todavía, no pueden aguantar. Entonces, una cosa es, tenemos que aguantar, tenemos que hacer todo lo posible por aguantar. Van a venir momentos difíciles, tenemos que aguantar. Van a venir cosas que quizá nuestros ojos nunca habían visto, tenemos que aguantar. ¿Aguantar qué? En la oración, en mantenernos con el Señor, en mantenernos en lo que tenemos que hacer. El Señor les dijo, orar antes de que vengan los momentos difíciles. O sea que no dijo que no iban a llegar los momentos difíciles. Dijo que teníamos que orar. Entonces para nosotros poder combatir ese espíritu de estupor, tenemos que orar. Tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que buscar cada vez más. Cuando te venga el deseo de que no, mejor me voy a quedar en casa. Tienes que combatir eso. Tienes que decir, no, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y tal vez se escuche un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero si usted tiene que ir a su trabajo, aunque tenga dolor de cabeza, usted va. Y dice, es que tengo que ganar dinero, o es que tengo que estar ahí, o no hay nadie más que cubra mi lugar, aunque haya 1000, ¿verdad? y usted va. Pero cuando es la iglesia, no, es que tengo dolor de cabeza. Y no voy. Si es la escuela, si es el trabajo, si es una corte, ahí sí vamos. Pero a la iglesia no vamos, porque se me quebró la uña, porque me peleé con mi mamá, porque me peleé con mi esposo, con mi esposa. Ahí no vamos. Entonces, el ejemplo que le quiero poner es que, si quiere tomar eso como ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que voy a ir a trabajar con un dolor de cabeza, dolor de muelas y enfermo hasta las cachas, ¿verdad? Y voy a ir, pero a la iglesia no voy a ir solo porque me cae mal el pastor. No, hermano, mire, para combatir ese espíritu de estupor tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. No podemos dejar de hacer las cosas solo porque... No, tenemos que hacerlas porque Dios se lo merece. Amén. No ponga, es que el pastor se merece que yo le vaya a ayudar. No, yo no me merezco. El Señor, Él dio su vida por usted. Amén. Así que, ¿cómo contrarrestar ese espíritu de estupor? Poniéndonos a trabajar en el Señor, tratando de obedecer más en la palabra que el Señor nos da. Así podemos contrarrestar ese espíritu de estupor. Pastor, ¿y se puede buscar ayuda con oración? Claro, es que la oración es importante. La oración es importante. La oración de los justos tiene poder, dice la palabra. Y si quedó escrito es porque es así. Tiene poder. Lo que acontece cuando no buscamos oración es porque viene el mismo espíritu de estupor. Porque es rebeldía. Y la rebeldía es amargura. Entonces la amargura, a veces decimos, no, es que yo no necesito que nadie se dé cuenta de lo que estoy pasando, por ejemplo. Los problemas familiares, ¿verdad? Un decir que hay en el mundo es que la ropa sucia se lava en casa. O sea, le están dando a la mujer o le están dando al varón o le están pegando, pues eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y dicen, no, porque no quiero que nadie se dé cuenta. No necesito eso. Aquí lo vamos a hacer, a hablar nosotros. Y amenazamos todavía a la persona que amamos. Si le dices al pastor, vas a ver. Si le dices a la pastora, vas a ver, ¿verdad? Y amenazamos, hermano. Y no buscamos la ayuda. Unos no lo hacen por temor y el temor también viene de parte de eso, ¿verdad? Y otros lo hacen por rebeldía.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando no buscamos la ayuda o el soporte de la oración, nos va a costar, nos va a costar. La oración es importante, que pidamos oración. Por eso yo les digo, ¿verdad? Ayúdenme a orar, les pido oración por mí, por mi esposa, me está pasando eso. Nosotros oramos siempre por ustedes, pero no es porque nosotros oramos que usted tiene que orar por nosotros, ¿verdad? Aunque la palabra dice orar los unos por los otros, ¿verdad? Pero sería arrogante de mi parte no decirles nada. No, oremos, ayúdenos a orar, oren, ¿verdad? Oremos por todos, oremos por el apóstol Sergio, por la mamita Leti, ¿verdad? Oremos por nuestros hermanos, oremos, pero cuando nosotros somos específicos podemos orar directamente al Señor por algo específico, ¿verdad? Saben, ustedes oran, pero no saben orar, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no somos específicos. Solo ore por mí, pastor. Ah, vaya, ¿por qué? Solo ore. Ah, bueno, Señor, oro por esta persona. Y ya, ¿verdad? Tenemos que ser específicos. La oración tiene poder. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra, pastor. A ver. ¿Se pueden tener casi todas las que da el significado de la palabra estupor en una persona? A ver, vamos a ver lo que dice la palabra estupor, ¿verdad? Que es catanuxis, aguijonamiento. Recuérdense que ¿qué es el aguijón? El aguijón es el arma de la muerte. ¿Cuál es el arma de la muerte? El pecado. Entonces, todos pecamos, así dice la palabra, todos pecamos. Pero el problema no está en el pecado. Si usted pecó, se arrepintió y ya no lo vuelve a hacer. El problema es cuando nosotros nos deleitamos en el pecado. Usted mintió y, ay no, Dios mío, perdóname. Se arrepintió y ya no miente otra vez. Pero si usted se deleita en mentir todo el tiempo, así no voy a... Es que viera que estoy bien enfermo aquí en la casa y anda allá en Las Vegas, ¿verdad? En la casa de Las Vegas está enfermo, ¿verdad? Y es que viera que tal y tal, y la mentira. Entonces, por eso la palabra dice, el que miente, el que mentía, que ya no mienta más. El que roba, que ya no robe más. Entonces, eso está cortando el aguijón. Pero cuando nosotros pecamos, que es el aguijón, estamos siendo aguijonados. Y eso nos va haciendo más como deleitarnos. Y al deleitarnos nos hacemos nosotros ya de aquellos que ni entendemos cuándo es lo malo ni cuándo es lo bueno. Insensibles, como dicen. Insensibles, exacto. Que le duele una muela, pero usted siente que le duele. Igual al dentista le dice que siento el dolor por acá, siento el dolor por acá, siento el dolor por acá. Y el dentista le dice, es el reflejo del dolor de esta muela que lo sienten todo alrededor, pero solamente es una la que está mal, ¿verdad? Pero cuando es el pecado así, cuando es el aguijonamiento, por todas partes, y ya no le atinamos de dónde viene. Entonces, eso puede ser parte de, ¿verdad? Violentamente, golpear violentamente, tenemos todo eso. Nos da remordimiento, pero no arrepentimiento. El remordimiento lo sientes en un instante, sí, pero ni modo, sigamos. Entonces, el remordimiento te permite seguir haciendo lo malo, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Okay. A ver, hermano José. Pastor, en Romanos 11:8 dice que el espíritu del estupor, uno es por ejemplo, los ojos, ¿verdad? Y podría ser la mirada de envidia. Definitivamente, sí, todo eso es parte de, porque el estupor, cuando ven los ojos, ven que una persona está creciendo espiritualmente y se le empieza a tomar en cuenta, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, aquella persona que quizá también tiene privilegio ahí, pero empieza la envidia, pero ¿y este por qué? ¿Y este por qué se le están dando lo mismo que a mí? Y el Señor contó una parábola de eso, ¿verdad? Que salió en la mañana y le ofreció el pavo
a unas personas, luego a media mañana el mismo pago, a mediodía otro pago, a media tarde otro pago y al final de la tarde el mismo pago para todos. Entonces el de la mañana dijo, si a aquel le están pagando tanto, a mí me van a pagar 10 veces más de seguro porque pues yo estoy desde la mañana. Y el Señor, y cuando llegó y recibió lo mismo, y dijo, bueno, ¿y yo por qué si yo estoy desde la mañana? Entonces ese espíritu de estupor no permitió ver la misericordia y la gracia de parte de Dios sobre otra persona. Y él quería más. ¿Por qué? Porque había envidia. Porque aquel va a recibir lo mismo que yo recibo si yo estoy haciendo más. Entonces la envidia, el crecimiento de una persona espiritualmente hablando, o en lo natural, ¿verdad? En un trabajo. Empezó después y viene la envidia. Eso es un espíritu de estupor porque sus ojos ven que se lo ha ganado porque ha puesto interés, porque ha estado fiel, porque ha estado en esto. Y lo único que viene a él no es el crecimiento espiritual, ni el crecimiento en conocimiento en el trabajo, ni nada, sino que ¿por qué? Entonces eso también es un espíritu de estupor, los ojos, ¿verdad? En ese sentido, la envidia. Amén. Tengo otra pregunta. A ver. El segundo que yo miro ahí es que es acerca del escuchar o oír. Puede ser espiritualmente, o sea, oímos la palabra, pero obviamente si el espíritu dice que no podemos entenderla, y no podemos entender espiritualmente, ¿a eso se refiere? Definitivamente. Eso es lo principal, ¿verdad? Recuérdense que este espíritu de estupor no vino hacia el mundo, sino hacia el pueblo de Dios. El mundo ya está atrapado en las mentiras, el engaño del enemigo, del príncipe de este mundo. Pero a quien vino el espíritu de estupor es al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque embotaron su mente, su corazón, su alma, y ya no quisieron hacer las cosas que le agradaban al Señor porque veían lo que se hacía afuera y ellos querían hacer lo mismo. Por ejemplo, ya cuando alguien quiere hacer lo mismo, que está en rebeldía, algo que nosotros lo vemos en la Biblia, en la palabra, es la cobertura, por ejemplo. Vemos la cobertura en toda la Biblia, desde que el Señor toma a Adán, lo forma y lo pone bajo cobertura, lo pone en el jardín del Edén, lo pone bajo cobertura. ¿Para qué? Para defenderlo o para cuidarlo de todo lo que había allá afuera. Entonces es cobertura. Ahora viene hacia la mujer y le pone cobertura. Bueno, hablando de la cobertura, ahora cobertura espiritual. En una iglesia, tener una casa es una cobertura. El recibir, el poder entender eso, tener esa revelación, ese rema de la cobertura es importante, pero muchos no toman eso en cuenta, entonces no lo entienden. Y como no lo entienden, no están oyendo, no están entendiendo. Entonces dicen, no, la cobertura, puros cuentos. Yo me puedo ir a cualquier lado, yo puedo estar escuchando de cualquier otra parte, yo puedo hacer todo esto. No están oyendo, pero no, o están escuchando, pero no están oyendo la palabra de Dios. No la entienden. Entonces tienen oídos, pero no oyen. Oyen lo del mundo, pero no oyen lo que viene de parte de Dios. El mundo se mueve aquí abajo, pero la palabra de Dios viene de arriba, viene desde su trono. Entonces tenemos oídos, pero no oímos. Cuando nosotros tenemos rebeldía, cuando no entendemos, por eso dice Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad? Que ellos hablan de las cosas que no entienden, critican las cosas que no entienden. ¿Por qué? Porque pues tienen el espíritu de estupor, ¿verdad? A ver, oído, oreja, físicamente, a ver, estoy buscando la palabra oído acá, que obviamente dice que es el órgano físico, ¿verdad? En plural con acouo, oír. Fue oído en los oídos de alguno. No dice mucho que sea ok, dice, bueno, es la palabra ouos, la palabra oído, oír. Y viene, dice que pues fue oído en los oídos de alguno. Esto es, llegó al conocimiento de, o sea, al oír traemos conocimiento. Al oír la palabra del Señor,
Nosotros creemos, la fe viene del oír la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Pero tenemos que oír. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice, ¿verdad? ¿Cómo irán si no hay quien les envíe? Y ese es oír. Pero la gente dice, no, yo me mando solo. A mí también me ama el Señor y yo me puedo poner como pastor o me puedo poner como líder. Entonces, están oyendo, pero no oyen. Entonces, ¿por qué? Porque no están entendiendo la palabra. A ver, ¿qué más? Sino más, venir, llegar, latín, hablar, metafóricamente de la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer, dice, frecuentemente con acouo, oír. Entonces, el oír nos va a traer la facultad de recibir en nuestra mente, recuerde que es el alma, es el corazón, comprender y conocer. Entonces, el que no quiere oír, en los nenes nos vemos, ¿verdad? Vemos las cosas, no quiero oír, se tapan los oídos y no oyen. Así nos pasa a nosotros en lo espiritual cuando viene ese espíritu de estupor. Vemos, pero no podemos ver. Oímos, pero no podemos oír. ¿Qué? Lo que viene de parte del Señor. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Para finalizar. ¿Ya no más? Bueno, ok. Bueno, este tema trae para mucho. Quizás lo sigamos la próxima semana, pero veremos. Así que bueno, si no hay más preguntas, a ver si no nos mandaron preguntas por acá. No. Bueno, ok. Entonces vamos a orar. Espero que pues hayamos entendido un poco lo que es el espíritu de estupor, ¿verdad? Y que podamos hablar un poquito más quizá la próxima semana, pero es importante que como iglesia nosotros no permitamos que ese espíritu de estupor entre o llegue a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta que hizo la hermana Magali, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar todo eso? En oración, escuchando la palabra. Cuando nos sintamos sin ganas de ir a la iglesia o de escuchar la palabra, vayamos, escuchémosla, porque eso va a golpear el espíritu de estupor y nos va a apartar de ello. Amén. En cuanto más usted quiere conocer, es como el amor. Usted se enamora, a usted le cae bien a alguien y usted mira por qué esquina lo va a ver o la va a ver, ¿verdad? Siempre está con el deseo de verla. O los hijos, a los padres, yo quiero llegar a la casa a ver a mi mamá, a mi papá. Eso es lo que se encuentra uno cuando uno está peleando contra el espíritu de estupor. Buscar más de la palabra nos va a enamorar más. No del pastor, no de la iglesia, no del nombre del ministerio, sino de Jesucristo. Amén, amén. Amén, de Jesucristo. Una última pregunta, hermano Sí, José. nomás quería compartirle una palabra que me llamó la atención de sueño. Y dice que es una raíz primaria, dice que es dejar estupefacto o sueño de muerte. Es que, fíjense que es lo tremendo eso, porque al nosotros dormirnos, estamos entre los muertos, y al estar entre los muertos podemos llegar a oler a muerto, y eso incluso nos puede llegar a matar. Por eso el Señor dice, despiértate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso, el Señor no nos quita la salvación, el Señor nos la da, pero muchos renuncian a la salvación, muchos renuncian a ella. Amén. Así que despertemos, no permitamos que eso, si usted tiene algo que le da pereza, le da sueño buscar del Señor, yo le recomiendo, busque más de Él, trate de involucrarse más. Sus ministerios, los llamados, los privilegios, no los deje tirados, porque eso es parte del espíritu de estupor. Cuando no le ponemos atención a nuestro privilegio, hermano, el espíritu de estupor está tomando control. Amén. El privilegio no es de un ratito. Cuando nosotros nos comprometemos, no nos comprometemos con el hombre, nos comprometemos con Dios, a quien estamos dejándole tirar las cosas. No es al hombre, no es al pastor. Porque más gente vendrá, o aunque sea el pastor lo va a hacer, pero eso va a seguir. Pero al Señor lo está dejando a un lado. Y eso no lo podemos permitir. Amén. Así que oremos.
Padre Santo, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por habernos permitido recibir de tu palabra, ser edificados. Señor, ayúdanos a apartarnos de ese espíritu de estupor. Reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que nos esté llegando a nuestra mente, a nuestro ser, que nos haga sentirnos cansados, aburridos, con sueño espiritual hacia tu palabra, hacia el privilegio, hacia el trabajo, hacia la obediencia, la fidelidad. Padre, ayúdanos a no mantenernos, Señor, con ese espíritu de torpeza, Padre Santo, que nos hace hacer nuestro privilegio mal o muchas veces dejarlo varado. Gracias, Señor, te damos porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre, yo bendigo este pueblo y te ruego, Señor, que despiertes sus corazones, su espíritu, que les llenes de fuego, de tu fuego divino, Señor, y que ardan en fuego celestial para hacer las cosas, para buscar más de ti, para aprender más de ti, para obedecerte, Señor, con el amor, para darlo todo, Señor, por ti, bendito Padre, que tú te lo mereces. Señor, te ruego por la vida de mi esposa, Padre amado, para que ese tratamiento que está recibiendo, Señor, el bendito, haga el trabajo que tenga que hacer. Que ese tumor, bendito Dios, se desvanezca, se quiebre, Señor, se haga polvo, se haga añicos, bendito Señor, y se aparte, salga de su cuerpo. Y que no deje ni un solo daño, Señor, en su cuerpo. Que sus discos, que su columna, que sus nervios, bendito Señor, que el nervio lumbar, Señor amado, vuelva a su posición, que sea sano, Señor, que reciba el milagro, te lo ruego, papito lindo, por todos aquellos que están pasando por cáncer, Señor, la pastora Valesca, el hermano Darío, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y todos aquellos, Padre, te ruego para que reciban sanidad, en el nombre de Jesús, Señor bendito, y que despierten, Padre, y que busquen cada vez más de ti, que el dolor, que quizá el error, Señor, que quizá el enojo, Padre amado, por lo que esté pasando, Señor bendito, no los aparte de ti, sino al contrario, los acerque cada vez más a ti, y que se acerquen, Señor, a tu palabra, a ese espíritu de amor y de fuego que tú nos das en cada momento, Padre. Gracias te doy por la vida de la hermana Ángeles, bendito Señor, por ponerla acá para ayudarnos, Señor, en este programa. Síguela bendiciendo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que siguen buscando más, bendito Dios, este pueblo hermoso, para que sea multiplicado, Señor, y que el espíritu de estupor, Señor, no tome control en ellos, sino que al contrario, sean ovejas fértiles y que se multipliquen, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y dejé de decirle adiós a la hermana Ángeles. Diga unas palabritas de adiós para que no se enojen. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y esperemos que la palabra siga obrando en nuestros corazones. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, amados hermanos.